El doctor Cavazos Villanueva revisará las fortalezas y debilidades de las instituciones en los últimos 30 años. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, muy amables por la presentación y muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí en esta celebración de los 30 años de Agenda Política y de estar aquí en el Senado de la República, en donde trabajé una vez allá por 1994 como un senador, como yo, pero ahí en la casona de Jicotenca, ahí estábamos. Entonces me da mucho gusto siempre estar aquí. Pues con un poco de miedo, ¿no? Porque analizar en 10 minutos fortalezas y debilidades del cambio institucional en México en los últimos 30 años, pues ciertamente es un reto, y a lo mejor no voy a decir nada distinto a lo que ya expresaron los senadores, tanto el presidente como el vicepresidente del Senado, pero quizás lo podríamos poner desde otra perspectiva. Y quisiera comenzar con dos postulados. Uno es que en 30 años ha habido grandes transformaciones institucionales en México, pero la debilidad de las instituciones sigue siendo uno de los grandes retos o el gran reto para el Estado de Derecho mexicano. Y un segundo postulado tendría que ver con una frase que dijo el senador Barbosa hace un momento. Decía que las instituciones a lo mejor no fallaban, que fallaban las personas, los hombres, dijo el senador. Yo no estoy tan seguro. Me preguntaría si fallan las instituciones o fallan los hombres y las mujeres. Yo, en este contexto, quizás el postulado sería que hay una tarea pendiente en México que se refiere a la cultura de la legalidad como parte de una cultura cívica. De otra forma, no nos explicaríamos lo que acaba de pasar, que por cierto fue por la efectividad de un sistema judicial que tiene un brazo extraterritorial como en Estados Unidos, con la FIFA, ¿no? Pensaríamos en Suiza como en un país en donde no hay corrupción, donde todo funciona adecuadamente, pero resulta que hay una institución internacional que no ha evolucionado, que es monolítica, que tiene una alta concentración en el poder, y fíjense lo que pasó. Y esa es debilidad institucional, no es una debilidad de Joseph Blatter o que los suizos sean mejores o peores que nosotros, o los suizos o todos los que estén interviniendo en ese contexto de una organización, en este caso que administra al fútbol de manera internacional. Eso lo pondría en consideración. Entonces, hay una cuestión también de diseño institucional en México. ¿De dónde parte el diseño institucional en México? La Constitución ha sido el eje transformador en los últimos 30 años. Que por cierto, cuando me invitaron nuevamente, yo vengo de Monterrey, me acordé de hace 30 años, ¿no? Y hace 30 años en Nuevo León estábamos eligiendo gobernador y acababa de ganar la gubernatura Jorge Treviño en un reclamo tremendo de fraude electoral. Y el líder de las juventudes campesinas del PRI en Nuevo León era Jaime Rodríguez Calderón, ahora candidato electo virtual, nuevo gobernador independiente en Nuevo León. No pude evitar acordarme de eso, y bueno, eso es todo un cambio. Entonces, en ese contexto, la Constitución ha sido el eje transformador. Las instituciones sirven para aplicar las reglas del juego, dice Douglas North, el premio Nobel de Economía. O sea, las instituciones son realmente importantes. Y cuando digo que la Constitución ha sido el eje transformador, es que en México hay esta tendencia que todo vaya a la Constitución, que todo se haga constitucional, todo, hasta la prohibición de beber alcohol en los lugares de trabajo, todo está en la Constitución. Cuando comparamos la Constitución mexicana y sus reformas con la Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene 7 artículos y 20 y tantas enmiendas, pues nos damos cuenta de que esta tendencia a, como le podrían llamar algunos, como de fetichismo constitucional, pues es como si la Constitución fuera un valor religioso, ¿no? Algo así como la Virgen de Guadalupe. Y si todo va a la Constitución, entonces todo tiene efectividad. Y eso no es cierto. O sea, desde una perspectiva institucional, eso no es cierto. No todo, por el simple hecho de estar en la Constitución, va a ser efectivo. Y por el otro lado, hay una tendencia a crear instituciones.
si hablamos de algún tema, hay una tendencia a crear y constitucionalizar instituciones. ¿Para qué? Para que se aboquen específicamente a ese tema. Y eso ha sido parte de la fortaleza de la evolución que han tenido las instituciones en los últimos 30 años, pero también paradójicamente ha sido parte de su debilidad. Porque resulta que a veces el diseño institucional que se pensó para una cuestión específica, después no necesariamente responde a los cambios que se van generando en la sociedad. Y entonces, pues no sé, me gustaría mencionar algunos ejemplos, quizás muy breves, solamente plantearlos, quizás como de manera introductoria a otros temas que de manera más específica y más profunda analizarán mis compañeros y compañeras panelistas esta mañana. ¿Qué instituciones se han transformado? Bueno, ciertamente se ha transformado la presidencia de la República, y aquí, bueno, no voy a hablar de tema, seguramente más van a hablar algunos compañeros míos, pero la presidencia pues obviamente ya no es la misma de hace 30 años. La presidencia está sujeta a un mayor escrutinio, pero todavía con un poder enorme y todavía con tendencias autoritarias que no sobreviven en el diseño institucional, pero tampoco el diseño institucional parece sobrevivir a esas tendencias en ese momento. Los gobernadores de los estados tampoco son lo mismo, y en algunos contextos, con la extinción del presidencialismo como lo conocíamos, pues algunos gobernadores se volvieron extremadamente poderosos en los estados, de manera tal que no tenían virtualmente ningún peso o contrapeso. El Congreso también, el Congreso es más plural, es más democrático en el sentido formal del término, aunque no necesariamente este concepto se ligue con la calidad de la democracia, pero tampoco podríamos decir que el Congreso es una institución fuerte, porque la percepción de la sociedad sobre el Congreso no es una percepción ni siquiera relativamente buena. Y es necesario en cualquier país de instituciones que tener un Congreso fuerte. Recordemos la historia, lo primero que hacen los dictadores es disolver cámaras. El Congreso es una institución que debe ser una institución muy fuerte, y aquí la cuestión de la credibilidad de los partidos pues es obviamente muy baja, y el Congreso pues, está representado por partidos políticos. Y con lo que ha pasado en elecciones recientes, como la de Nuevo León, pareciera que los partidos todavía no dimensionan la magnitud de sus propios vacíos. Y entonces esa es una parte fundamental. Otra institución fundamental es la Suprema Corte, que a mí en lo particular, aparte como abogado, me llama poderosamente la atención. La Suprema Corte es cada vez más importante, el Poder Judicial es cada vez más importante en la vida política de México. No necesariamente el Poder Judicial de los estados, que siento que no se ha transformado ni con la misma velocidad ni con la misma profundidad que la Suprema Corte a nivel federal, pero la Suprema Corte ha pasado de ser un tribunal de legalidad a ser un tribunal de constitucionalidad, y a que le pongamos cada vez más atención. Si vemos antes, o hace 30 años, una sesión de la Suprema Corte puede ser la cosa más aburrida del mundo, y ahora no necesariamente. Se han creado pues algunas instituciones jurídicas que no existían antes, como la acción de constitucionalidad, como las controversias constitucionales, que han sido importantes en estos últimos años. Se ha reformado la Constitución de tal manera que el primer capítulo de la misma ya no es un capítulo de garantías individuales, es un capítulo de derechos fundamentales, que aparte hace referencia a los tratados internacionales como parte integrante del orden jurídico interno. Tenemos una Corte garantista y una Corte que ve precisamente también antecedentes o precedentes internacionales en el caso de sus resoluciones. Tenemos una Corte que crea de alguna forma, entre comillas, política pública. Si no, vean el caso de Florence Cassés, vean casos como ese, en donde las resoluciones de la Corte, avalando ciertas cuestiones o reconociendo ciertos derechos, quizás en detrimento de otras instituciones jurídicas, pues ha sido particularmente importante. La ley de amparo también se ha reformado, y bueno, ha sido muy importante. Nadie lo podríamos imaginar hace 30 años, la introducción del sistema de justicia penal acusatorio, que todavía pues tiene mucho camino que recorrer. Otra institución importante, el Banco de México. El Banco de México es sin duda la institución más fuerte junto con la Suprema Corte y más autónoma en este contexto para la implementación de la política monetaria. Nadie puede dudar que con todas sus cuestiones
El Banco de México ha sido un factor de estabilidad macroeconómica que hace 30 años no la teníamos, ¿no? En la época de la hiperinflación no la teníamos. ¿Y qué ha surgido? Estos son solamente algunos ejemplos, e insisto, es como para pues analizarlos a mayor profundidad. Pues ha surgido una Comisión Nacional, por ejemplo, de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos tiene apenas 25 años. Ha sido muy importante su creación para el Estado mexicano y sin embargo un gran tema pendiente en México sigue siendo el de los derechos humanos. Una gran deuda del Estado mexicano tiene que ver con los derechos humanos. La transparencia y el acceso a la información, pues esa también, su creación ha sido una transformación muy importante, pero la opacidad y la corrupción siguen siendo también el tema en México. Entonces, pareciera que las instituciones de transparencia o que protegen la transparencia y el acceso a la información, pues no necesariamente están ligadas al tema de rendición de cuentas. Las comisiones equivalentes en cada uno de los estados, pues algunas tienen una debilidad institucional paupérrima. En el caso de la de mi estado, pues yo he dicho que deberían eliminarla y simplemente los jueces deberían encargarse de las cuestiones que tienen que ver con transparencia. Ahorita pues resulta que todo el mundo, que todavía no sabemos, por ejemplo, a quienes se les ha exonerado de pagar impuestos, pero las listas del SAT de los evasores fiscales pues están publicadas, ¿no? Entonces hay paradojas en ese contexto, y como ya lo mencionaban hace un rato el senador Barbosa, pues el sistema anticorrupción todavía está en construcción. Entonces, la liga entre la transparencia, entre el conocimiento que tengamos de lo público y el corolario que tendría que ser el que no haya impunidad, no es necesariamente el caso. Ya se mencionaba al Instituto Electoral, al IFE, ¿no? Como un cambio extraordinario que en los últimos 30 años pues se dio, y que ha sido quizás la muestra más grande para mí de debilidad institucional, porque resulta que cuando una institución se va entrando en la cultura cívica de México, ¿no? Tal vez así que yo, pues a uno le piden no su credencial de elector, sino su IFE, ya estaba tan internalizado, y cuando lo teníamos tan internalizado, de repente lo cambian a INE, ¿no? Entonces, esa es también una muestra de la debilidad institucional que tiene que ver incluso con la supervivencia del nombre y obviamente de los alcances, porque el INE refleja también alguna tendencia centralizadora en detrimento del federalismo, que ciertamente iría más allá del análisis en esta ocasión. Los órganos reguladores. Los órganos reguladores son importantísimos, y aquí es quizás en donde más se refleja la fortaleza del Estado mexicano o su debilidad. No sabemos regular en México. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Yo primero tendría que decir que hay una tendencia a hacer reformas, y junto con las reformas crear los organismos que las van a regular, en vez de que sea al revés, ¿no? Tener organismos reguladores fuertes y luego sobre esos organismos reguladores fuertes hacer reformas. Y eso no ha pasado en México. Todo va en paquete. Hacemos una reforma energética y se crean los organismos que van a regular esa reforma energética. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos importantes. La Comisión de Competencia Económica pues es ahora más importante que nunca. Sin embargo, la concentración del poder económico sigue siendo un problema en México. El IFETEL, pues desde que era COFETEL, ha sido un organismo con múltiples intentos de captura regulatoria. Su conformación ha sido problemática, su independencia o capacidad técnica también ha sido problemática. Y a lo que me refería anteriormente, a los nuevos órganos, por ejemplo, de la reforma energética. Se ha fortalecido la Comisión Reguladora de Energía, pues todavía está en veremos. El reto es enorme, simplemente en capacitar a gente que vaya a ser servidor público de estos organismos y que realmente entienda los alcances y la dimensión de la reforma. Es un reto enorme en capacidades que difícilmente lo pueden cubrir las universidades y algunas otras instituciones. La Comisión Nacional de Hidrocarburos incluso va a tener capacidad o tiene capacidad para celebrar contratos de extracción y explotación petrolera. Hay más contrapesos, hay contrapesos internacionales, por ejemplo. La Organización Mundial de Comercio es capaz
de tumbar un impuesto en México. Así sucedió con el impuesto el especial de la alta fructuosa, en donde la Organización Mundial de Comercio determinó que era incompatible con las obligaciones internacionales de México, y eso obviamente pues no existía antes, porque nosotros entramos a la OMC en 1986. Entonces hace 30 años no teníamos ese tipo de contrapesos internacionales, y también el activismo de México, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, como en el caso de Avena, pues no había sido tan importante. En suma, para ya acabar, y espero no estar pasando mucho de tiempo, ha habido una gran transformación institucional, pero insisto en el postulado con el que comenzaba. Pareciera que todo se resuelve con la creación de instituciones poniéndolas en la Constitución. Pareciera que eso debería funcionar como por arte de magia. Y entonces esa transformación institucional no necesariamente se ha traducido en el fortalecimiento del Estado. Si en 1929 por allá Plutarco Elías Calles dijo que había que pasar de una época de caudillos a una época de instituciones, bueno, que la institución a la que se refería pues era una institución política, pues ahora hay que pasar quizás de un Estado regido por consideraciones de política a corto plazo, de intereses de grupos económicos y partidistas, a uno de instituciones fuertes y sólidas. Insistiría en el aspecto de una mayor cultura de la legalidad como un reto de la sociedad, no un reto del gobierno, un reto de la sociedad. Necesitamos estructuras institucionales más estables y que brinden mayor certeza jurídica. Y pues serían estas las ideas que quisiera poner en consideración, no sin antes agradecer de nuevo la amable invitación y sentirme muy honrado de estar en este 30 aniversario de Agenda Política. Muchas gracias.